Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuánto bien nos hace en estos tiempos difíciles de encierro, de permanecer en casa cuidándonos, pero también tiempos de miedo, tiempos de angustia ante el futuro, ante lo que va a pasar, tiempos de soledad para muchos. Qué bien nos hace esa palabra final de Jesús en el Evangelio: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El poder de Dios se ha manifestado en la resurrección de su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Ese es el núcleo de la fe cristiana. El poder de Dios no es un poder coactivo, aterrador, generador de pánico. Es fundamentalmente un poder que se expresa en vida no amenazada ya por ninguna de las realidades que tanto nos hacen ahora temer. Esa vida no está ya empañada por la muerte, ni el luto, ni el dolor, ni el llanto. Es solo eso: vida, plenitud, descanso para nuestro corazón inquieto. Y este es el significado profundo para el creyente cristiano de la acción del Padre Dios en su Hijo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha. Para esta fiesta de la Ascensión del Señor, la liturgia escoge el texto inicial del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado en la primera lectura, donde se recogen sintéticamente los acontecimientos de ese periodo de transición entre la aventura terrena de Jesús de Nazaret y el tiempo de la Iglesia. Durante las apariciones pascuales, Jesús en cierto sentido efectúa el paso de las consignas y abre la misión apostólica, como si estuviera diciéndole a los apóstoles: miren, ahora les toca a ustedes. Nos acerca así al tiempo de la separación visible, que ocurrirá justamente con el acontecimiento de la ascensión. Con la ascensión de Jesús a los cielos comienza el tiempo de la Iglesia, un tiempo de testimonio público y valiente que progresivamente tiene que alcanzar a todos los hombres. La ascensión señala el cambio histórico determinante. Es la línea divisoria entre la historia de Jesús y el tiempo de la comunidad pospascual. Desde el momento que Jesús ha subido al cielo,
la comunidad de los discípulos puede iniciar ya su propio camino histórico sin nostalgias, pero también sin fugas apocalípticas. Tienen ante sí el mundo y la historia donde madura la experiencia cristiana gracias al Espíritu Santo prometido por el Señor. Decía el texto del libro de los Hechos. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó. No es simplemente una anotación circunstancial. La comida compartida con los discípulos constituye una prueba de que el resucitado no es un fantasma, no es una alucinación, pero fundamentalmente remite al banquete eucarístico, o sea, al lugar por excelencia en el que los amigos podrán entrar en comunión con su Señor. Los apóstoles le van a preguntar: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y respondiendo a esa precisa pregunta de los discípulos, Jesús aclara que su victoria pascual no instaura inmediatamente el reino de Dios. Más bien, desde la mañana de Pascua se abre un periodo cuya duración no nos interesa, un periodo caracterizado por el esfuerzo misionero y por la acción del Espíritu. Esas son las únicas informaciones concedidas por Jesús a los suyos. La narración de la ascensión, insistiendo sobre la partida de Jesús, sirve también para puntualizar la responsabilidad de los discípulos, llamados bruscamente a su tarea específica por esos dos extraños hombres de blanco, esos dos seres celestiales que le dicen: ¿por qué siguen mirando al cielo? De todos modos, todavía no es la señal de la partida para la misión. Es más, Jesús resucitado les ordena que no se alejaran de Jerusalén. No ha llegado todavía el momento de la dispersión. Por tanto, la primera imagen que nos llega de la Iglesia es la de algunas personas agrupadas, que están juntas, que están a la espera. Antes de ser un equipo apostólico, la Iglesia aparece como una comunidad de oración. Su misión podrá ser animada solamente por el Espíritu Santo y por eso no puede comenzar antes de su venida en Pentecostés. Por lo tanto, la Iglesia reunida por Jesús, bien estructurada, tiene necesidad de ese soplo vital que le será dado por el Espíritu. Sin la inmersión en el Espíritu, la Iglesia no puede sumergirse en el mundo. Sin el Espíritu no hay vida, no hay fuerza de expansión, no hay capacidad de testimonio. Sin el impulso del Espíritu, la comunidad queda como bloqueada, encerrada, impedida e imposibilitada para transmitir su mensaje. Solo el Espíritu romperá esas barreras y solamente el Espíritu habilita a la Iglesia para presentarse ante el mundo y los hombres como testigos de Jesús. Podemos afirmar entonces que la fiesta de la Ascensión inaugura el tiempo de la esperanza, del compromiso de la esperanza. En un mundo cerrado en sí mismo, limitado por sus propios horizontes, angustiado ante la incertidumbre o satisfecho aún por sus proyectos reductores, un grupito de individuos se presenta como el portador de la única utopía imposible. En medio de la gente que ha oído ya tantas palabras, ese grupo va a contar de un Dios protagonista de una historia de fidelidad.
a los hombres tristes y desorientados, estos discípulos testigos de la esperanza declaran que el cielo no está del otro lado de las nubes, que está aquí, que no es para mañana, que el cielo ya es hoy. Decía el texto, como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Sí, es necesario salir de la parálisis. Hay que dejar atrás el ser espectadores. Llegó la hora de ser protagonistas, de ser testigos. Los cristianos y las cristianas de hoy permanecemos inactivos mirando al cielo, sin responder fielmente a nuestra misión de ser testigos de Jesús y de su Evangelio, por distintos motivos, por falta de fe, por inconsciencia, pereza o miedo, por encantamiento en ciertos espiritualismos que no pisan la tierra de nuestros problemas o de las necesidades de los hombres, o por impotencia o incompetencia ante la crisis, ante las dificultades que nos desbordan y nos frustran. Entonces Jesús nos echa en cara, como aquellos primeros discípulos, nuestra falta de fe, nuestro miedo, nuestra terquedad, nuestros despistes. Quiere que seamos una iglesia abierta, en camino, en salida. Nos manda a ser sus testigos, practicar lo que Él practicó con la luz y la fuerza de su mismo espíritu de amor, pero sin egoísmos, sin búsqueda de protagonismos estériles, llamados a consolar, a acompañar, a liberar. Y Él nos dice que nos va a acompañar y nos dará gratificantes señales de su poder mesiánico. Queridos amigos, está bien que miremos al cielo, para que nuestra mirada sea trascendente, pero no nos dejemos asfixiar por una mirada que se encierra en sí mismo y se deleita en lo que contempla. Porque solo si tenemos una mirada trascendente podremos vencer la pura y espesa horizontalidad de esta vida. Pero esa mirada no sería evangélica si es paralización en el prodigio del poder de Dios que se nos manifiesta en la ascensión. Pidámosle al Padre que nos envíe con Jesús su Espíritu. Necesitamos de ese Espíritu, hoy más que nunca, para ser los hombres y mujeres de fe que lleven la presencia del resucitado a todos los lugares, particularmente hacia aquellos que son los más vulnerables, los que están más solos, los más angustiados, y puedan expresarle esa buena noticia que para nosotros no solo es esperanza, sino certeza. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.